Parte 1. Metodología y hermenéutica. Primero, la teología bíblica y la teología sistemática en la teología pactual. Introducción. La teología pactual no es una materia fácil de estudiar. Enseñar o escribir sobre ello es aún más difícil porque la teología pactual trata de comprender y explicar el propósito unificado de Dios a través de toda la historia pasada, presente y futura. No es una tarea sencilla. El apóstol Pablo nos dice que las riquezas de la sabiduría, la ciencia, los juicios y los caminos de Dios son insondables e inescrutablemente profundos. Romanos 11:33. Al ser confrontados con la idea de nadar en un mar tan infinito e incluso conducir a otros de la mano a través de éste, nuestra reacción debe ser un silencio humilde, interrumpido solamente por la misma doxología que Pablo proclamó cuando fue igualmente confrontado. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Por lo tanto, como estudiantes de teología pactual, debemos ser humildes y diligentes. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para no curiosear ni prestar demasiada atención a lo que no nos ha sido dado a conocer. Sin embargo, debemos ser diligentes para estudiar lo que Dios sí ha dado a conocer para nuestro bien y su propia gloria. Este estudio de los pactos es presentado con el deseo y la intención sinceros de probar y limitar todo lo que asevera esa segura, suficiente e infalible regla de fe, la palabra de Dios. Además, es un esfuerzo por ser tan fiel como sea posible a este propósito. La teología pactual, que aquí es explicada, comienza hablando de metodología. Un tema de tal magnitud requiere preparación, herramientas y métodos apropiados. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Proverbios 24:27. Parte de esa preparación incluye ser conscientes de los retos metodológicos claves que son inherentes a la teología pactual. En particular, analizaremos el reto de la relación entre la teología bíblica y la teología sistemática, ya que esto concierne al estudio de la teología pactual. En su excelente volumen de teología propia, James Dolezal nota que la teología bíblica, con su enfoque único en el desarrollo y el progreso histórico, no es la más indicada para el estudio de la teología propia, puesto que Dios es acto puro, efectúa la creación, pero no es afectado por la creación. Un método basado en la historia en desarrollo progresivo opta por un enfoque contemplativo para la doctrina de Dios. Sin embargo, el teólogo pactual es confrontado con una tarea un tanto más compleja metodológicamente. La teología pactual trata específicamente el desarrollo y cumplimiento histórico del plan redentor de Dios, mientras sistematiza la forma simultánea los elementos en una soteriología, una eclesiología práctica, una sacramentología y más. Por lo tanto, todos los tratamientos de la teología pactual tienen que recorrer el equilibrado sendero de un sistema que preste una adecuada atención al desarrollo de la historia. Para proceder responsablemente, este reto debe ser considerado al menos de 4 formas. Primera, alcance y simplicidad. El primer reto para lograr un equilibrio apropiado entre la teología bíblica y la teología sistemática en la teología pactual es el alcance y la simplicidad. Por necesidad, la teología pactual abarca las escrituras en su totalidad, comenzando con Adán y la creación y terminando con Cristo y la consumación. Por definición, la teología pactual analiza el bosque y los árboles,
las macro y microperspectivas de las Escrituras. No solo trae a la luz los detalles grandes y pequeños del progreso de la redención, sino que también interpreta y explica la significación teológica e implicaciones sistemáticas de estos. El alcance de la teología pactual hace que sea un tema que desafía la simplificación y la generalización. Un mapa que nombra solo los continentes o solo los países no ayudará al viajero sobre el terreno. Del mismo modo, una teología pactual que no dibuja las pequeñas líneas interconectadas que unifican las secciones mayores es deficiente y poco fidedigna. El autor o maestro de teología pactual puede esforzarse por lograr un estilo sencillo y claro, pero hay una cantidad de material para enseñar que ninguna elocuencia puede ni debería reducir. El resultado necesario del alcance del tema es que un sistema teológico que se derive de la teología pactual tiene que ser edificado desde los cimientos, dándole el peso completo y debido a los árboles que constituyen el bosque. El mapa de un bosque no debería ir más allá de los mismos árboles. Así también, el alcance de la teología pactual nos debería advertir sobre las reducciones o generalizaciones simplistas. Todas las conclusiones tienen que ser edificadas sobre premisas comprobatorias y estas premisas deben ser estudiadas tan íntegra y minuciosamente como sea posible. Segundo, creación, pacto y consecuencias. El segundo reto para lograr un equilibrio apropiado entre la teología bíblica y la teología sistemática es la distinción fundamental entre creación y pacto. Puede decirse que lo que Dios creó e hizo y su curso y progreso ordinarios es natural. Lo que Dios hace más allá de la naturaleza es sobrenatural. Los pactos entran en esta última categoría, no son parte del orden natural creado. En virtud de ser una criatura, el hombre debe completa obediencia a Dios. En virtud del Creador, a Dios es debida la completa obediencia del hombre. En esta relación natural entre el Creador y la criatura, Dios no debe una recompensa al hombre por su obediencia. La única respuesta debida de Dios al hombre es la aprobación de la justicia. Has hecho lo que se te pidió hacer. Pero la obediencia del hombre no merece ni gana nada como recompensa. Jesús enseñó a sus discípulos que los amos no deben a los siervos una recompensa por hacer aquello que ya están obligados a hacer. Por tanto, los siervos deben decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17:10. El siervo no puede extender su mano esperando una recompensa como si hubiera puesto al amo en deuda con él. Pablo se lo enseñó a los atenienses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25. Eliú se lo enseñó a Job. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harías tú? Si fueres justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. Job 35, 5 al 8. Y Dios reafirmó lo mismo. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41, 11. Como Dios no es desmejorado por la injusticia del hombre,
tampoco es mejorado por su justicia, ni recibe por medio del servicio del hombre algo que carecía como para que Dios necesite responder de manera recíproca al hombre. Como Nehemías Cox dijo, nadie puede obligar a Dios o hacerle deudor de ellos, a menos que Él condescienda a obligarse a sí mismo por un pacto o una promesa. La Confesión de Westminster, la Declaración de Saboya y la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres afirman lo siguiente: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Por lo tanto, los pactos no son acuerdos naturales. Implican una distribución de los beneficios, ya sean prometidos libremente o condicionados por alguna acción, que de otra manera no estarían disponibles a la criatura, como los que se confirmaron la vida eterna, la tierra de Canaán, el reinado sobre Israel o la salvación en la sangre de Cristo. Los pactos incluyen obligaciones que van más allá de aquellos que se requieren naturalmente, como los mandados con respecto a los árboles en el Edén, el mandato de la circuncisión o el del bautismo. Los pactos son arreglos provistos por Dios que van más allá de la relación natural entre el Creador y la criatura. Puesto que los pactos no son arreglos naturales, la naturaleza y los detalles específicos de cualquier pacto dado no son más ni menos de lo que Dios los hace ser. Sus detalles no pueden descubrirse, determinarse o definirse aparte de la institución soberana de Dios, porque no existen fuera de su soberana institución, no son naturales. Las partes del pacto y sus respectivas obligaciones están limitadas a lo que Dios ha instituido. Desde la perspectiva de la teología sistemática, la distinción entre la creación y el pacto se alinea con otras dos distinciones. La primera distinción entre la ley natural y la ley positiva. La segunda es la distinción conexa entre la religión natural y la religión instituida. La ley natural se refiere a la ley moral universal de Dios escrita en la mente del hombre. La ley positiva se refiere a las cosas indiferentes, prescritas o proscritas para un periodo, lugar y personas en particular. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo enseña que hay una moralidad equivalente entre judíos y gentiles, una equivalencia que asocia un conocimiento innato o natural de la ley moral con la escritura externa de esa ley en los 10 mandamientos en Sinaí. Dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que hay una ley natural, un conocimiento natural de lo que es correcto e incorrecto. Aunque los pecadores repriman, perviertan y rechacen este conocimiento. Además de estas leyes universales y permanentes, las Escrituras hablan de otras leyes que emergieron y fueron derogadas con pactos específicos. Estas leyes son positivas. Por ejemplo, Hebreos 9:10 habla de ordenanzas que acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Fueron leyes añadidas por un tiempo, pero diseñadas para ser abrogadas. La circuncisión fue una vez obligatoria y ahora no lo es. Pablo dice en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es interesante que Pablo se refiera a un mandamiento como nada, y entonces nos diga que guardemos los mandamientos de Dios.
Esto se debe a que la circuncisión no es un deber moral o natural, y habiendo sido abrogada es nada. Estos tipos de leyes son leyes positivas. Así como fueron añadidas, también fueron abolidas. Las leyes positivas también son parte del Nuevo Testamento. Considere Filipenses capítulo 4 versículos 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 8, Pablo orienta a los filipenses hacia aquellas cosas que son intrínseca o naturalmente verdaderas, honorables y justas, tanto para judíos como para gentiles, creyentes o incrédulos. En el versículo 9, pasa a referirse entonces a aquellas cosas que han sido instituidas para la vida de la iglesia de ellos. El punto que debemos entender es que el hombre tiene obligaciones naturales para con Dios, pero Dios tiene la libertad de agregar mandatos adicionales. Esos mandatos adicionales no son nada más y nada menos que lo que Dios los ha hecho. Y la obligación del hombre es obedecerlos con exactitud. Muy relacionado con lo anterior está la distinción entre la religión natural o adoración natural y la religión instituida o adoración instituida. Muchos cristianos modernos conocen y creen esta distinción, pero bajo el nombre de principio regulativo de adoración. La religión natural es la adoración que el hombre debe a Dios en virtud de la relación entre el Creador y la criatura. Es parte de la ley natural. Todo el género humano sabe que tienen que adorar a Dios, pero la manera en la que Dios ha de ser adorado, es decir, la adoración instituida, está regulada por los mandatos de Dios, como lo expresara William Ames. La religión tiene dos partes, la adoración natural y la adoración voluntaria o instituida. La adoración instituida es el medio ordenado por la voluntad de Dios para ejercer y fomentar la institución de Dios. Ninguna adoración de este tipo es lícita, a menos que tenga a Dios por autor y promulgador de ella. Opuesto a esta adoración instituida está ese culto voluntario que es ilícito, el cual es inventado por los hombres. De la misma manera, Heinrich Bullinger distinguió entre la ley de la naturaleza y las leyes eclesiásticas. La primera es una instrucción de la conciencia, como si Dios mismo colocara ciertas instrucciones en las mentes y corazones de los hombres, para enseñarles lo que tienen que hacer y lo que deben evitar. Las segundas son sacadas de las sagradas escrituras, no son inventadas ni traídas a la luz por el ingenio del hombre. El principio regulativo de la adoración, edificado sobre este fundamento, resume la verdad que no debemos añadir ni sustraer de la adoración instituida por Dios, porque la manera en la que Él ha de ser adorado proviene solamente de la revelación de Dios al respecto. No tenemos libertad de hacer deducciones en esta área. Considere a Caín y Abel, en cuyo caso el sacrificio de uno fue estimado, pero no así el otro. Si Dios quiere las primicias del rebaño, eso no quiere decir, por deducción, que las primicias del campo sean igualmente aceptables. Las leyes positivas y la religión instituida no son naturales, aunque presupongan obligaciones naturales de obediencia y adoración. Por lo tanto, las leyes positivas han de ser entendidas y obedecidas exactamente como son instituidas. Como bautista particular, Edward Hutchinson dijo: "No se atreva a ofrecerle fuego extraño al Señor,
que Él no ha ordenado. No profane una ordenanza. Usted sabe que el bautismo, siendo una parte de la adoración instituida que no se encuentra en el jardín o huerto de la naturaleza, no tiene en sí mismo virtud alguna, sino la que recibe de su instituidor. La conexión de estas verdades es sumamente importante para la relación entre la teología bíblica y la teología sistemática en la teología pactual. Es que como los pactos no son arreglos naturales, que no se encuentran en el jardín o huerto de la naturaleza, hay ciertos sentidos en los cuales no es apropiado aplicar la lógica de consecuencias o inferencias a un pacto. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos para no sobresistematizar ni establecer conexiones y proporciones de aquello sobre lo que es solo en virtud de la institución soberana. Para decirlo de otro modo, las consecuencias necesarias no funcionan en los pactos porque no hay necesidad alguna en estos. Los pactos no son naturales, no son parte del orden creado. Las consecuencias necesarias son conclusiones que tienen que ser verdaderas por necesidad. La conclusión se deriva necesariamente de premisas necesarias. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que hay un solo Dios, quien es únicamente el sujeto de nuestra adoración y servicio. Las Escrituras también atribuyen actividad divina y adoración humana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, concluimos por necesidad que hay un solo Dios en tres personas, la Santa Trinidad. Pero no hay necesidad natural alguna en los pactos. Estos en sí mismos no son necesarios, ni lo son sus partes, preceptos y promesas. Por lo tanto, lo que un pacto es, no tiene conexión necesaria alguna con lo que otro pacto es. Esto aclara la conexión de la distinción entre la creación y el pacto con las distinciones entre la ley natural y la ley positiva, y entre la religión natural y la religión instituida. Así como sería ilegítimo decirles a todos en el mundo que tienen que comprar autos rojos porque eso no es parte de la ley natural, así como también sería ilegítimo decirles a los creyentes que adoren a Dios por medio de María, porque eso no es parte de la adoración instituida. Sería, por tanto, ilegítimo determinar la naturaleza de cualquier pacto dado o cualquier parte de ese, aparte de la institución de Dios de ese pacto. En un mapa, la forma y el tamaño de un país no es una pauta a seguir para determinar lo mismo en otro país. Y elaborar un mapa donde un solo país se convierte en el patrón para otros cuando no existe ninguna conexión natural produciría un mapa falso e inútil. Un bautista particular, Henry Lawrence, expresó esta verdad. Pero en las ordenanzas instituidas, cuya razón no reside en otra cosa sino en la voluntad particular del instituidor, es atrevido e inseguro instituir por encima de lo que está escrito en el nuevo pacto, al menos en cualquier cosa esencial, ya sea en lo concerniente a las partes de la ordenanza, la forma de administración y el sujeto de estas, las ordenanzas. En resumen, es inseguro argumentar de una institución a la otra, porque las inferencias y las consecuencias no pueden sacarse de nuestra razón, dado que no están bajo la jurisdicción de la luz común o de la razón espiritual en general, sino de una voluntad particular, distinta e independiente en Cristo, de donde, no de la razón de la cosa, sacan toda su virtud y eficacia, la razón que la hace buena para nosotros, siendo solo la marca de su voluntad sobre esta, pero especialmente esto tendrá lugar en las ordenanzas de pactos divergentes, pues las ordenanzas de cada pacto se adecúan al meridiano de ese pacto.
Demasiadas veces se incluyen conclusiones sistemáticas en las teologías pactuales sin que haya una necesidad real en la conclusión. Por ejemplo, la circuncisión fue dada a Abraham como un sello, Romanos capítulo 4 versículo 11. Dejando a un lado por ahora el significado pleno de ese texto en su contexto, algunos concluyen que, por lo tanto, todos los pactos tienen sellos y aplican el término al bautismo, no como una ilustración para explicar el bautismo, sino como una parte de su sistema teológico que ha de ser recibida y creída. Algunos han notado que se derrama sangre en relación con un pacto y concluyen, por tanto, que sin un ritual de sangre no hay pacto alguno. Algunos han observado que las familias son incluidas en los pactos y han concluido, por lo tanto, que las familias son un rasgo necesario de todos los pactos. Cada una de estas conclusiones puede ser cierta. El punto es simplemente que no son necesariamente ciertas porque las características de un pacto no pueden ser usadas para determinar las características de otro pacto. No hay ninguna necesidad, inferencia o proporción natural entre las cosas instituidas, positivas, sobrenaturales o pactuales, y los sistemas edificados sobre inferencias derivadas de los pactos, los cuales no son ni naturales ni necesarios, contendrán por lo tanto consecuencias innecesarias y probablemente ilegítimas. Como dijo Nehemías Cox, puesto que los pactos son instituidos por Dios y no surgen de ningún estado natural, nuestro conocimiento y entendimiento de estos tienen que depender totalmente de la revelación divina, viendo que la naturaleza de estos es tal que trasciende los principios de la razón o la luz natural. Esta distinción entre la creación y el pacto, con sus implicaciones metodológicas para las consecuencias, no niegan la analogía de la fe. Limitar los detalles de un pacto a la institución del pacto no es lo mismo que limitar los detalles de un pacto a un solo pasaje de las Escrituras. La palabra de Dios puede hablar de un pacto en muchos lugares y todos deben ser consultados y considerados, ya que ésta constituye la última palabra al respecto. Esta distinción tampoco enseña un hiperbiblicismo que rehúsa ver que hay un pacto sin la presencia de esta palabra. Muy por el contrario, si los pactos no son naturales y si Dios provee preceptos y promesas a una parte junto con amenazas, entonces es esta misma distinción entre la creación y el pacto la que nos dice que algo especial está ocurriendo más allá de la naturaleza. Además, identificar un pacto en tal caso es la consecuencia necesaria de la palabra de Dios, o sea, que es la palabra de Dios. Estas consideraciones metodológicas tampoco indican que no se nos permite desarrollar un vocabulario sistemático de la teología pactual. Más bien, nos ayudan a darnos cuenta que nuestro sistema teológico no debe violar las limitaciones y límites de la naturaleza de los pactos al relacionar aquello que no está relacionado y al sacar inferencias y proporciones donde no hay necesidad natural alguna. Tercero, la ley y el evangelio. La teología pactual tiene que prestar atención al progreso y las especificaciones de la teología bíblica y construir entonces un sistema que lo refleje. Al hacerlo, las Escrituras enseñan que hay una continuidad fundamental que pasa por la discontinuidad en una historia progresiva. Una manera en la que la teología pactual clásica en la traducción reformada ha expresado este equilibrio entre lo que permanece igual y lo que cambia es mediante la distinción entre la ley y el evangelio, considerada de dos formas. La primera de esas formas es la distinción entre la ley y el evangelio, sustancialmente o doctrinalmente. Estos nombres se usan
porque esta distinción enseña que la ley y el Evangelio son dos sendas de justicia opuestas. Se oponen en cuanto a clase, sustancia, son enseñanzas, doctrinas opuestas. Esta distinción refleja la instrucción bíblica de muchos pasajes, tales como Romanos 11:6, Efesios 2:8 y Gálatas 3:2. La distinción entre la ley y el Evangelio como sendas de justicia opuestas estaba en el corazón de la Reforma misma, cuando los teólogos comenzaron a ver el error de la conflación que hacía Roma de la fe y de las obras. Podemos verlo comenzando con Martín Lutero, quien dijo: la ley y el Evangelio son dos doctrinas contrarias, pues Moisés con su ley es un exactor severo, exigiéndonos que deberíamos obrar y qué deberíamos dar. Por el contrario, el Evangelio da gratuitamente y no nos exige nada más, excepto que extendamos nuestras manos y tomemos aquello que es ofrecido. Ahora bien, cobrar y dar, tomar y ofrecer, son claramente contrarios y no pueden permanecer juntos. La ley y el Evangelio son dos sendas opuestas para alcanzar una posición de justicia ante Dios, un registro perfecto de obediencia personal o un registro perfecto de obediencia imputada. Esta distinción sustancial entre la ley y el Evangelio es el cimiento fundamental y el denominador común de la teología pactual reformada. Si se rechaza, el corazón de la protesta contra Roma es rechazado. Además de ese contraste sustancial, los reformadores también hablaron de la ley y del Evangelio en un sentido histórico. Hablaron de la ley y del Evangelio como dos periodos de tiempo históricos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es llamado la ley en un sentido amplio debido a la prominencia y el dominio de la ley de Moisés antes de la venida de Cristo. El Nuevo Testamento es llamado el Evangelio en un sentido amplio debido a la claridad proporcionada por la encarnación, el ministerio terrenal de Cristo y las subsiguientes escritos del Nuevo Testamento. Es común hablar del tiempo de la ley y del tiempo del Evangelio. Estas son simplemente dos frases históricas de una misma historia de redención. Juan Calvino defendió la legitimidad de ambas distinciones, diciendo: y he aquí el error de ellos probadamente erróneo, que nunca comparan la ley con el Evangelio de otra forma sino comparando los términos de las obras con la gratuita imputación de la justicia. Aunque es verdad que no hay que rechazar esta comparación de contratos, sin embargo, el Evangelio no se puso en lugar de toda la ley para que trajera consigo algún nuevo medio de salvación, sino más bien para confirmar y probar que está en vigor y todo lo que la ley había prometido, y para unir el cuerpo con las sombras. Calvino no solo afirma estas dos distinciones, sino que las explica. Sostiene que la ley y el Evangelio son ciertamente opuestos en sustancia, en lo referente a la justicia, pero que ambos están presentes en los tiempos de la ley y del Evangelio. En otras palabras, la condenación en Adán y la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo marchan ininterrumpidamente a través de una historia progresiva. Esta es la enseñanza de Hebreos 11, que afirma que hubo muchos creyentes en el Antiguo Testamento que creyeron en las mismas promesas que los creyentes del Nuevo Testamento. Aunque las promesas que creyeron fueron reveladas en formas menos claras, la herencia y el destino eterno de esos santos del Antiguo Testamento es, en singular, el mismo que el de los santos del Nuevo Testamento. Entonces, aunque hubo una historia progresiva de la revelación, hubo una continuidad invariable fundamental de los beneficios salvíficos. La ley y el Evangelio como sustancias o doctrinas
opuestas recorren toda la ley y el Evangelio como periodos sucesivos de tiempo. La teología pactual tiene que prestar debida atención a la continuidad de la salvación a lo largo de la historia, así como a la revelación progresiva de Dios en la misma. Una manera en la que este equilibrio no se ha mantenido en el pasado es por las teologías pactuales que igualan los pactos abrahámico, mosaico y davídico con el nuevo pacto o pacto de gracia, basadas en la continuidad de la salvación a través de estos y su contribución a la revelación progresiva de Cristo y su misión. El problema es que en tal sistema, una progresión de los pactos se convierte en un solo pacto y el sistema, por tanto, controla, reduce y allana la naturaleza progresiva del material bíblico del cual se deriva. Lo que permanece igual ha reinterpretado erróneamente lo que cambia. En la teología pactual, donde los pactos no son parte del orden creado, el sistema de teología pactual es especialmente y necesariamente dependiente de y determinado por los datos bíblicos. El teólogo pactual o el estudiante de teología pactual tiene que mantener el equilibrio apropiado entre la ley y el evangelio, sustancialmente e históricamente. La salvación es ciertamente solo por gracia, por medio de la fe sola, en Cristo solamente, como ha sido siempre desde su anuncio en Génesis capítulo 3 versículo 15, pero la relación de cada pacto posterior con esta promesa tiene que ser considerada individualmente y cualquier sistema que surja a partir de esos detalles tiene que explicar el progreso en curso de la historia. Cuarto, historia y misterio. Estrechamente vinculado con la consideración precedente de la ley y el evangelio como opuestos doctrinales y periodos sucesivos de tiempo está el reconocimiento de la relación entre historia y misterio. Pablo declara en varios lugares que la salvación para un pueblo de todas las naciones mediante la muerte y la resurrección del Mesías de Israel es el plan completo y final de Dios para el mundo entero. Y esto fue dado a conocer antes de la venida de Cristo. Para usar la frase de Pablo, este era el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 4 y Colosenses capítulo 4 versículo 3. Y, en virtud de ser un misterio, ese plan cósmico no fue reconocido a plenitud antes de la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y del subsiguiente derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Un misterio, según lo expresó Pablo, no es algo intencionalmente escondido para que no sea encontrado o entendido, sino más bien algo revelado parcialmente, dado a conocer de forma incompleta. Un misterio no es un medio de ocultar, sino de revelar. Es un modo de revelación, una forma de comunicación. Pablo se regocijó en el privilegio de explicar el misterio. Interpretar un misterio presupone que el intérprete está desglosando y explicando con mayor plenitud alguna revelación anterior. Esto fue lo que hizo al anunciar la palabra de Dios cumplidamente. Colosenses 1:25. Develar y explicar el plan maestro de Dios fue su gran placer y privilegio. La unión de una nueva humanidad en el nuevo y postrer Adán, esperando la herencia y el gozo de una nueva creación por toda la eternidad por medio de un nuevo pacto. Pablo dice en Colosenses 1:25 al 27 que el misterio es Cristo en los colosenses, Cristo en vosotros, y que este misterio había estado oculto desde los siglos y generaciones. El misterio es la inclusión de los gentiles
en la consumación de todas las cosas efectuado por el Mesías judío. En Efesios 3, 4 al 12, Pablo les dice a los efesios que el misterio de Cristo en otras generaciones no se dio a conocer como ahora es revelado. Ese plan y propósito eterno estuvo escondido desde los siglos. Pablo habla de forma similar en Romanos 16, 25 al 26, donde llama la predicación de Jesucristo la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos y que ahora ha sido anunciado al mundo. Este fue el plan desde el principio, argumenta Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10, el misterio de su voluntad. Este misterio no fue claramente percibido y en la mayoría de los casos fue mal interpretado por los mismos destinatarios de su revelación. Aún después de la resurrección de Cristo, los discípulos, nótese bien, plural, le preguntaron a Jesús acerca de la restauración del reino de los judíos, Hechos 1:6. Incluso tiempos después del Pentecostés, Pedro necesitó la visión de los animales limpios e inmundos, Hechos 10, para enseñarle a olvidar las líneas judías de división social. El Concilio de Jerusalén muestra que aún había problemas entre los cristianos con respecto a estos asuntos. Los libros de Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses tratan de explicar especialmente lo que es el verdadero evangelio y cómo fluye naturalmente desde el Antiguo Testamento, a la luz de preguntas tanto de judíos como de gentiles. Los judíos rechazaron por comprender cómo la bendición para las naciones a través del Mesías judío no era ser judío, sino más bien ser algo distintivamente no judío desde su perspectiva. Los gentiles lucharon por comprender cómo estaban relacionados con el Mesías judío, pero no con los judíos étnicos, especialmente a la luz de que la inmensa mayoría de los judíos y sus maestros rechazaron vehementemente este principio específico del mensaje cristiano. Los gentiles eran particularmente susceptibles al argumento de que alinearse con el Mesías judío significaba someterse a las leyes judías. La pregunta general de ambas partes es: ¿cómo puede un Mesías judío resucitado que reúne un pueblo compuesto por personas de todo el mundo independientemente de la descendencia judía o la obediencia a las leyes judías, ser el cumplimiento natural de las escrituras y la religión judías? Pablo se deleitó al contestar esta pregunta y oró por sabiduría para saber cómo hacerlo lo mejor posible. Colosenses 4, 3 al 4. El misterio de Cristo, según se usa en el Nuevo Testamento para explicar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es de suprema importancia para la teología pactual y exige mucha más atención en la literatura pactual que la que ha recibido. Sí, según Pablo, el misterio de Cristo es aquello que fue ocultado y ahora es revelado. Cualquier teología pactual que no trate esto a plenitud es deficiente por definición y no sigue el patrón bíblico de explicar el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Es la leyenda para el mapa de la historia de la redención. Nuestro Señor Jesucristo mismo declaró que el Antiguo Testamento habla de Él. Lucas capítulo 24 versículos 25 al 27. Pablo persuadía a los judíos acerca de Jesús partiendo del Antiguo Testamento. Hechos 28-23. Al darnos cuenta de que la misión del Mesías es dada a conocer por medio del misterio mucho antes de su venida, nuestra teología bíblica y nuestra teología sistemática tienen que estar en equilibrio a la luz del modo en el cual la Biblia misma explica la relación entre historia y misterio.
Cristo está presente en toda la Escritura y todos los santos de todas las épocas han derivado su salvación por medio de Él solamente, pero Cristo estaba presente como un misterio. Sin adentrarnos en una consideración completa del misterio de Cristo en este momento, el propósito de mencionarlo aquí es que un tratamiento de la teología pactual del Antiguo Testamento tiene que preservar la presencia de Cristo como un misterio. Además, nuestro sistema pactual no debe allanar tanto el progreso de la historia de la redención, que aun si involuntariamente, en efecto develemos el misterio antes de su verdadera revelación. De una forma muy real, una teología pactual apropiada que es sensible a la historia y al misterio debería confundir, aunque no frustrar, a un discípulo prepentecostés. Cristo y su pacto fueron dados a conocer por medio del misterio, una revelación parcial que fue develada y explicada completamente de Pentecostés en adelante. Conclusión. Estas 4 consideraciones metodológicas son fundamentos necesarios para la relación entre la teología bíblica y la teología sistemática en la teología pactual. El alcance del tema nos advierte de los tratamientos simplistas. La distinción entre los pactos y la creación matiza el papel de la lógica de consecuencias en la teología pactual. La ley y el evangelio, considerados sustancialmente e históricamente, nos recuerdan que hay una continuidad fundamental en medio de la discontinuidad. Al mismo tiempo, la naturaleza de la revelación del plan de Dios en Cristo como un misterio requiere que nos resistamos a develar a Cristo y su pacto antes que la historia misma lo haga. Pero además de llegar a una metodología apropiada, estas consideraciones deben provocar en nosotros una reacción mucho más fundamental. Cuando consideramos el misterio de Cristo y la confusión que la rodeó durante el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, y desde entonces debemos regresar a donde comenzamos: silencio y alabanza humildes. Si Pablo llamó inescrutables a los propósitos de Dios, si pidió oración para poder tener sabiduría respecto a cómo explicar el plan de Dios, y si Pedro reconoció que algunas de las cosas que Pablo escribió eran difíciles de entender, entonces parece insensato incluso pensar escribir sobre el tema. Cuando consideramos el gran alcance de la teología pactual, la precisión de sus distinciones y el equilibrio de su continuidad y discontinuidad, el maestro, el escritor y el estudiante de teología pactual deberían hacer una pausa y titubear mucho antes de continuar. Cada uno de nosotros debería orar intensa y humildemente por la ayuda del Espíritu para tener sabiduría necesaria a fin de entender la profundidad de las riquezas de los propósitos eternos de Dios. ¿Quién puede navegar en un mar tan vasto y no desviarse del rumbo? ¿Quién puede escalar una montaña y nunca resbalar? ¿Quién puede explorar un bosque tan espeso y no olvidar algunos de sus senderos? ¿Quién puede conocer la mente de Dios y explicar el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo? Cualquier éxito que tenga el creyente es solo por la gracia asistencial de Dios, que al tal ilumina y habilita para navegar recto, escalar alto y aprender los límites del bosque. Quien toma este conocimiento y dibuja un mapa para otros, no puede hacer ningún alarde ni ninguna gloria, porque si tiene éxito, solo está resaltando la majestuosa gloria de los sabios propósitos de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él,
y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36.